En 1926, un inventor francés patentó un dispositivo que afirmaba triplicar los rendimientos de los cultivos. Sin químicos, sin máquinas, solo un simple alambre de cobre capturando energía del cielo. Registros oficiales, fotos granuladas y un comité británico avalaron resultados como maíz de 3 metros y calabazas monstruosas. Luego la tecnología desapareció casi de la noche a la mañana, como si hubiera sido borrada de la historia. Todos hemos oído que una cosecha mayor requiere más fertilizante, pero ¿y si cambiáramos una ley de la física por una bolsa de productos químicos? Aquí tienes porque la ciencia detrás de un cable y la industria que lo enterró podrían cambiar todo lo que crees saber sobre tu comida. Justin Christophe no era un nombre conocido en el mundo de la ciencia. Era agricultor, experimentador y un manitas incansable. Nacido en Francia en 1865, a principios de los años 20 había pasado décadas persiguiendo una única idea. Las plantas podían prosperar no solo con nutrientes del suelo, sino con energía invisible extraída del cielo. Volcó su vida en construir extraños dispositivos, varillas metálicas, espirales y antenas, apostando su reputación por resultados que desafiaban la ortodoxia agrícola. El 26 de octubre de 1925, Christophe presentó una patente en Suiza para lo que él llamó el aparato celeste del tarot electromagnético. El documento, sellado CHE 118648A y concedido en mayo siguiente, describe un sistema de placas de cobre y acero magnético diseñado para captar electricidad atmosférica y canalizar hacia la Tierra. Esto no era una teoría a puerta cerrada. La patente sigue en el registro, un artefacto legal que detalla cada cable, cada placa, cada conexión. El empuje de Christophe vino de los propios campos. Afirmó que con su dispositivo, la avena crecía hasta 1,50 metros de altura y que los árboles viejos y moribundos volvían a la vida. Publicó sus hallazgos en libros y revistas agrícolas, invitando a cualquiera dispuesto a visitar sus jardines experimentales a la atención. La prensa francesa cubrió su obra, a veces con escepticismo, pero a menudo con asombro ante las fotografías y diagramas que proporcionaba. Para Christophe, la prueba siempre debía ser pública, medida en cosechas, no en secreto. Mucho antes del auge de los fertilizantes químicos, creía que la naturaleza ya proporcionaba todo lo que una planta necesitaba. Si tan solo supiéramos escuchar. Su patente sigue siendo un testigo silencioso de un capítulo olvidado en la ciencia del cultivo de alimentos. Fotografías de mediados de los años 20 muestran verduras que parecen pertenecer a otro mundo. Calabazas más anchas que barriles, coles casi tan altas como una persona. Estas imágenes, publicadas en los libros y folletos de Justin, alimentaron rumores de un avance que desafiaba todas las reglas de la ciencia del suelo. Las fotos aparecían en revistas francesas de jardinería y periódicos locales, a menudo acompañadas de afirmaciones de cosechas el doble de lo habitual, a veces incluso más. Sin embargo, fuera del círculo de Crystal Flow, pocos podían decir de dónde venían esas fotos o quién las había verificado. El Comité Británico de Electrocultura, establecido en 1918 bajo el Ministerio de Agricultura, tomó nota. A principios de la década de 1920, el comité recopilaba informes, revisaba imágenes de cultivos y enviaba observadores a lugares por toda Europa. Su mandato era simple, hecho separado de la fantasía. Durante casi 2 décadas, hasta 1936, el comité recopiló fotografías de campo, registros de resultados y testimonios de inventores como Crystal Flow. Sus informes intermedios, sellados como no para publicación, catalogaban desde enormes stocks de cebada hasta los extraños dispositivos que brotan en los jardines franceses. A pesar de las imágenes llamativas, los archivos del comité revelan un patrón de preguntas sin respuesta. No surgieron negativos originales ni validaciones de terceros para las imágenes más dramáticas jamás realizadas. Las fotografías, aunque persuasivas, siempre parecían oscilar entre la evidencia y la leyenda. Por cada foto de una cosecha espectacular, quedaba una duda persistente. ¿Podría un simple alambre y varilla explicar realmente estas cosechas? El registro visual exigía explicación. La búsqueda de pruebas científicas apenas comenzaba. Cada trozo de terreno abierto, desde el parque de la ciudad hasta el campo rural,
se encuentra bajo un río invisible de electricidad. El aire sobre nuestras cabezas mantiene una carga constante, positiva en el cielo y negativa en el suelo de abajo. Los físicos llaman a esto el gradiente de potencial atmosférico. En un día despejado, la diferencia entre el cielo y la tierra es de unos 100 voltios por cada metro que subes. No es un rayo, ni un golpe que puedas sentir, sino un voltaje silencioso que siempre fluye como una marea suave. Las plantas están justo en medio de este campo. Sus hojas y tallos, cubiertos de pelos microscópicos y cera, actúan como conductores naturales. Cada brizna de hierba, cada brote de soya recoge silenciosamente carga eléctrica del aire. Las raíces enterradas en la tierra se conectan al polo negativo de esta enorme batería natural. La planta en sí misma se convierte en una antena viva que conecta el cielo con el suelo. Esto no es solo una imagen poética. El flujo de electricidad es medible. En algunos experimentos, una varilla de cobre clavada en el suelo registrará una corriente débil. Prueba de que el aire y la tierra intercambian carga incluso en un día tranquilo. El gradiente de voltaje puede cambiar con el clima, pero el patrón básico se mantiene. Cielo positivo, tierra negativa, una diferencia que nunca duerme. Durante la mayor parte de la historia, este campo de fondo pasó desapercibido. Pero a principios del siglo XX, experimentadores como Christopo se preguntaban si las plantas necesitaban algo más que agua y nutrientes. Preguntaron si esta corriente silenciosa podía ser captada, aprovechada o amplificada. La idea era sencilla. Si cada planta ya es una antena, ¿qué pasa si le das una mejor? Un alambre de cobre, por ejemplo, es mucho más conductor que un tallo o una hoja. Plantado en el suelo, puede absorber la carga atmosférica de forma más eficiente, canalizando directamente hacia la zona de raíces. El campo eléctrico natural de la Tierra es sutil, pero siempre está presente. Comprender esta energía invisible es el primer paso para comprender cómo un solo cable podría cambiarlo todo en el jardín. Dentro de cada planta, se desarrolla una conversación silenciosa en el lenguaje de la electricidad. Las raíces, tallos y hojas no solo transportan agua y nutrientes. Transmiten diminutas señales eléctricas conocidas como potenciales de acción y potenciales de variación que se propagan por las células a la velocidad de la vida. Estas señales no son aleatorias. Actúan como mensajeras, provocando cambios en el crecimiento, la fotosíntesis e incluso la forma en que una planta responde al estrés o a las lesiones. Cuando una hoja de tomate resulta herida, por ejemplo, una onda eléctrica recorre el tallo, alertando a células distantes para que preparen sus defensas. Esto es la fisiología vegetal en su forma más básica. Un circuito vivo sintonizado con su entorno. Los investigadores han medido estas señales utilizando electrodos finos que registran los destellos de voltaje que pasan de célula en célula. Incluso un campo tenue, solo unos pocos microvoltios por metro, puede provocar una reacción en cadena. El cableado interno de la planta responde a los cambios en su entorno, ya sea por la luz solar, el viento o la sutil atracción del campo eléctrico terrestre. Algunos estudios muestran que, al exponerse a un gradiente eléctrico externo, las plantas aumentan la producción de antioxidantes y activan genes ligados a la resiliencia y el crecimiento. El efecto no se limita a lesiones o clima. Puede activarse con la herramienta más sencilla, un alambre, una varilla o incluso una bobina cuidadosamente moldeada. La espiral, una forma que se encuentra en toda la naturaleza, desde conchas de caracol hasta cabezas de girasol, se convirtió en un símbolo clave en la electrocultura temprana. Inventores como Christofflo y sus contemporáneos creían que una espiral de cobre plantada en el suelo podía capturar y enfocar las corrientes eléctricas de la Tierra. La geometría no era solo para aparentar. Las espirales actúan como antenas, recogiendo energía de un área amplia y canalizando hacia un único punto. Los primeros diseños de bobinas, inspirados tanto en tradiciones antiguas como en la nueva física, pretendían amplificar las señales naturales de la planta, no anularlas. La idea era sencilla. Usa la geometría para sintonizar las frecuencias ya presentes en el campo. Dejar que la biología y la física trabajen juntas. Esta intersección de forma, señal y suelo es donde la electrocultura se separa con la agricultura química.
En lugar de forzar la alimentación de las plantas con nutrientes sintéticos, el objetivo era desbloquear las vías eléctricas que la evolución ha construido en cada célula viva. El alambre de cobre, moldeado y orientado con cuidado, era más que un conductor. Era una llave, una que prometía abrir nuevas puertas en la ciencia del cultivo de alimentos. A principios de los años 20, el negocio de cultivar alimentos estaba a punto de cambiar para siempre. Las fábricas de Alemania y Estados Unidos empezaron a producir amoníaco sintético a una escala que el mundo nunca había visto. El proceso Ovos, antes un secreto de guerra, ahora llenaba vagones de tren y barcos de carga con bolsas de fertilizante químico. La producción se disparó de poco más de 1 millón de toneladas al año a casi 20 millones de toneladas anuales en 1960, lo que hizo que el precio del amoníaco bajara de $100 la tonelada a menos de $30 la tonelada. Pero la verdadera innovación no estaba en la química. Estaba en el modelo de negocio. Los agricultores que antes dependían del compost o de un antiguo alambre de cobre ahora se enfrentaban a un nuevo tipo de contrato. Compra fertilizante cada primavera o arriesga una cosecha más pequeña. La suscripción estaba integrada. Cada temporada, una compra más. Cada año, otra factura. El mercado creció a medida que más productores se sumaban. Atraído por la promesa de mayores rendimientos y aplicaciones fáciles. La industria de fertilizantes se convirtió en un gigante. Sus beneficios estaban ligados a las ventas anuales, no a soluciones duraderas. En esta nueva economía, un método que funcionara para siempre con un solo trozo de alambre no era solo una alternativa. Era una amenaza. Los editores y académicos trazaron una línea en el suelo. Las columnas de periódico empezaron a tratar la electricidad como una curiosidad, no como una aspirante. Los titulares se apoyaban en palabras como afirmaciones milagrosas y métodos excéntricos, a menudo agrupando el trabajo de Christoph con máquinas de movimiento perpetuo y otros valores científicos atípicos. Las revistas agrícolas, antes abiertas a nuevas ideas, cerraron sus puertas en silencio. Los manuscritos quedaron sin respuesta y las cartas al editor no encontraron respuesta. Los investigadores universitarios presionaron por financiación, y recelosos del ridículo, evitaron el apoyo público. Los propios hallazgos del Comité Británico de Electricultura, sin sello para publicación, rara vez llegaron al mundo científico en general. En los círculos más influyentes, la electrocultura quedaba discretamente encasillada como ciencia marginal. La conversación cambió de lo que el método podía hacer a si siquiera merecía la pena discutirlo. A finales de los años 30, la historia de los cables de cobre y la energía atmosférica se había reducido a notas al pie y folclore. La cuestión de la prueba se desvaneció, sustituida por un acuerdo silencioso de que algunos experimentos eran demasiado extraños para una compañía educada. La búsqueda de pruebas modernas sólidas tendría que esperar a otra generación. En los últimos años, la búsqueda de pruebas pasó de antiguas patentes y fotos de jardines a vastas extensiones de tierras de cultivo. En China, investigadores de la Academia China de Ciencias Agrícolas se propusieron poner a prueba la idea de la electricidad atmosférica a una escala nunca antes intentada. Su experimento abarcó 3.600 hectáreas, un área mayor que 6.000 campos de fútbol utilizando cables de alta tensión suspendidos sobre los cultivos. El sistema no dependía de fertilizantes ni pesticidas. En cambio, aprovechó el campo eléctrico natural entre el cielo y la tierra, tal y como los primeros pioneros habían imaginado, pero a una escala capaz de alimentar una ciudad. Los resultados eran difíciles de ignorar. En los campos de prueba, los rendimientos aumentaron casi un 30%. Eso significaba más trigo, más arroz, más verduras sin añadir ni una sola gota de fertilizante sintético. El resultado más sorprendente no fueron solo cosechas mayores. El uso de pesticidas cayó drásticamente. En algunos casos, entre un 70 y un 100%. Los agricultores informaron de menos insectos y plantas más saludables, incluso en regiones donde antes era imposible controlar las plagas. Estos eran resultados que los agricultores podían ver y medir. Esto no fue un experimento de patio trasero ni una temporada de suerte. El estudio de la Academia China de Ciencias Agrícolas llevó el concepto de electrocultura a la ciencia institucional,
con números lo suficientemente grandes como para silenciar las afirmaciones de coincidencia. Los datos mostraban que las plantas, cuando se les da acceso a las corrientes eléctricas naturales de la Tierra, pueden prosperar con energía que siempre ha estado ahí, libre, silenciosa y esperando justo por encima del suelo. Por primera vez en casi un siglo, las antiguas afirmaciones de cosechas, multiplicadas por alambre y clima, tenían un respaldo real y medible a escala nacional.